A veces las batallas más difíciles que libramos no son contra otros, sino contra las historias que nos han contado sobre nosotros mismos. Soy Catalina, y esta es la historia de cómo aprendí que el amor no debería tener un precio. Crecer siendo la hermana inteligente moldeó toda mi identidad. Mientras otros niños creaban recuerdos en pijamadas y fiestas, yo era la chica que encontraba consuelo en el suave resplandor de mi lámpara de escritorio, persiguiendo calificaciones perfectas como si fueran salvavidas. Mi hermana menor Luciana vivía en un mundo completamente diferente, uno donde las reglas se doblaban como ligas y las consecuencias rebotaban en su cabello perfectamente peinado. Nuestros padres, Daniel y Teresa Velasco, observaban esta dinámica desarrollarse como orgullosos directores de una obra donde Luciana protagonizaba como la hija dorada, y yo era relegada al papel de la tramoyista confiable, esencial pero invisible. Cada vez que Luciana rompía el toque de queda o reprobaba otro examen, lo descartaban con tiernas sonrisas y suaves risas. Mientras tanto, mis calificaciones perfectas y logros académicos eran recibidos con simples asentimientos, esperados, ordinarios. Después de graduarme como la mejor de mi clase y conseguir un trabajo prestigioso en consultoría, pensé que finalmente había probado mi valor. El salario era impresionante, 6 cifras que deberían haber comprado respeto. En cambio, me compraron jornadas de 14 horas y una creciente colección de menús para llevar. Mi salud comenzó a escurrirse entre mis dedos como monedas sueltas, pero me dije a mí misma que no importaba. El éxito tenía un precio, ¿no? Fue entonces cuando los comentarios de Luciana comenzaron a cortar más profundo que cualquier cuchillo. Durante nuestras cenas familiares mensuales, me observaba comer con esa sonrisa característica suya, sus labios perfectamente pintados curvándose alrededor de palabras diseñadas para herir. Solo me preocupo por ti, Cata, decía, mientras su brazalete de diseñador captaba la luz cuando alcanzaba otro panecillo. Dicen que comer por estrés es un grito de ayuda. La peor parte no eran las palabras de Luciana, era ver a nuestros padres reírse, su silencio convirtiéndose en permiso para su crueldad. Mamá palmeaba mi mano con practicada simpatía, diciendo, «Ay, mi amor, solo está bromeando. Ya sabes cómo son las hermanas». Pero yo sí sabía cómo deberían ser las hermanas. Se suponía que debían ser tu primera amiga, tu aliada más fuerte. En cambio, recibía dosis mensuales de ridiculización servidas con una guarnición de diversión parental. A veces intentaba defenderme con la única arma que tenía, mi éxito. «Bueno, al menos una de nosotras puede pagar sus propias comidas», respondía, solo para ser recibida con miradas desaprobatorias de nuestros padres. Mientras tanto, Luciana trabajaba en una boutique ganando apenas por encima del salario mínimo, pero de alguna manera siempre lograba vestir ropa de diseñador y llevar los bolsos más recientes. El misterio de su interminable suministro de artículos de lujo se resolvió una noche cuando escuché a nuestros padres discutir cuánto la ayudaban con sus gastos. La dinámica familiar era cristalina, Luciana era el tesoro que protegían, y yo era la bóveda a la que seguían regresando. Se volvió rutina, las llamadas pidiendo préstamos, que nunca se devolvían, siempre envueltas en el paquete cargado de culpa de «la familia ayuda a la familia». Cada solicitud erosionaba tanto mi cuenta bancaria como mi autoestima, pero me decía a mí misma que esto era normal. Esto era lo que hacían las buenas hijas. Me sumergí más profundamente en el trabajo, usando las largas horas como excusa para saltarme las cenas familiares. El peso seguía aumentando, pero me convencí de que no importaba. Era exitosa, independiente, ganando más dinero que la mayoría de las personas de mi edad. ¿Qué importaba si mi ropa vieja ya no me quedaba? ¿Qué importaba si las bromas de Luciana se volvían más afiladas, más punzantes con cada mes que pasaba? Entonces llegó la llamada telefónica que lo cambiaría todo. Era un martes normal por la tarde, y acababa de acomodarme con mi cena para llevar habitual, una ofrenda de paz para mi alma estresada, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Luciana. «Catalina, ay, por Dios». Su voz chilló a través del altavoz con emoción practicada. «No vas a creerlo, Ramón me propuso matrimonio. Me caso en 6 meses». Mi corazón dio un pequeño vuelco a pesar de todo. Seguía siendo mi hermana, y este era un gran momento. «Eso es maravilloso, Lucy. Felicidades». «Gracias». Apenas hizo una pausa para respirar. «Y como eres mi hermana, quiero que me ayudes con la planeación». «Bueno, principalmente con los gastos. Ya sabes, cómo te va tan bien y todo eso». Ahí estaba,
la verdadera razón de la llamada. Pero aparté mi cinismo e intenté concentrarme en lo positivo. Tal vez esta sería nuestra oportunidad de finalmente crear un vínculo como deberían hacerlo las hermanas. Poco sabía que esta boda se convertiría en el catalizador para una transformación completa en mi vida, solo que no de la manera que alguien esperaba. Las semanas siguientes al anuncio del compromiso de Luciana se convirtieron en un borrón de demandas financieras disfrazadas de inclusión fraternal. Mi papel no era ayudar a elegir flores o probar pasteles de boda, era financiarlos. Cada pocos días llegaba otro mensaje de texto con otra cantidad para transferir, cada uno acompañado de vagas explicaciones sobre gastos necesarios. El depósito del lugar está por vencer, decía mamá, su voz goteando preocupación practicada. Sabes que tu hermana no puede pagarlo con su salario de la boutique. La ironía de la situación financiera de Luciana nunca parecía impactarles, como podía permitirse ropa de diseñador pero no su propia boda. Seguía diciéndome que esto era normal, que esto era lo que la familia hacía el uno por el otro. Pero las cantidades se estaban volviendo ridículas, y me sentía menos como una hermana de la novia y más como un cajero automático compulso. Cada transferencia drenaba más que solo mi cuenta bancaria, drenaba mi espíritu. Entonces llegó el mensaje de texto que destrozaría mi mundo cuidadosamente construido de compromiso y conformidad. Por cierto, decía el mensaje de Luciana, brillando frío y duro en la pantalla de mi teléfono, necesitas bajar de peso si quieres estar en mi boda. No puedo tener una vaca gorda parada junto a mí en las fotos. Lo arruinaría todo. Me quedé mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas, mis lágrimas creando un efecto prisma alrededor del cruel mensaje. Justo cuando pensaba que su capacidad para la crueldad ya no podía sorprenderme más, lograba superarse a sí misma. Con manos temblorosas, llamé a nuestros padres, aferrándome a un último hilo de esperanza de que finalmente verían cuán cruel estaba siendo su preciosa hija menor. Debía haberlo sabido mejor. Bueno, mi amor, dijo mamá, su vacilación apenas enmascarando su acuerdo, Luciana tiene razón. Es su día especial, y las fotos durarán para siempre. Tal vez esto podría ser la motivación que necesitas para finalmente hacer algo sobre tu situación. Tu madre tiene razón, intervino papá, su voz llevando esa nota familiar de decepción. Solo estamos preocupados por tu salud, cariño. Y bueno, las fotos de la boda son importantes. Esa noche, sentada en mi apartamento, rodeada por los restos de otra cena para llevar, realmente me miré a mí misma. No solo mi reflejo en el espejo, sino toda mi vida. ¿Cuándo había comenzado a aceptar este trato como normal? ¿Cuándo había empezado a creer que el amor venía con condiciones y que la familia significaba soportar el abuso? A la mañana siguiente, hice algo que había estado considerando durante meses pero que siempre me había convencido de no hacer, programé una cita con una psicóloga. Era hora de entender por qué seguía prendiéndome fuego para mantener a otros calientes. El consultorio de la doctora Rosa Luna se sentía como un santuario, iluminación cálida, colores suaves y un tipo de silencio que invitaba a la verdad en lugar de exigirla. Me estudió con ojos gentiles que parecían ver más allá de mis muros cuidadosamente construidos. Dime por qué estás aquí, Catalina, dijo simplemente. Y así, todo se derramó, los años de ser la responsable, las constantes demandas, la boda de Luciana, el interminable menosprecio y el comportamiento permisivo de nuestros padres. La doctora Luna escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, su presencia ofreciendo una seguridad que nunca había sentido en mi propia familia. Lo que me llama la atención, dijo cuando finalmente me quedé sin palabras, es que estás enmarcando toda esta situación alrededor de la boda de tu hermana y las expectativas de tu familia. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos encontrándose con los míos. Pero Catalina, ¿qué quieres tú para ti misma? Me quedé ahí, atónita. Una pregunta tan simple, pero se sentía como si alguien finalmente hubiera abierto una ventana en una habitación donde me había estado asfixiando lentamente. ¿Qué quería yo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado eso? ¿Cuándo fue la última vez que me lo había preguntado a mí misma? Quiero estar saludable, finalmente dije, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. No para las fotos de la boda de Luciana, no para la aprobación de mis padres, sino para mí. Quiero sentirme bien en mi propia piel. La doctora Luna sonrió, no la sonrisa condescendiente a la que estaba acostumbrada de mi familia, sino una de apoyo genuino. Ahí es donde empezamos entonces. Esto ya no se trata de la boda de tu hermana.
Se trata de que tomes el control de tu vida. ¿Estás lista para eso? Por primera vez en años, sentí algo encenderse dentro de mí, esperanza, tal vez, o el primer destello de amor propio. Sí, dije firmemente. Estoy lista. No lo sabía entonces, pero esas dos palabras se convertirían en el fundamento de mi transformación. No solo de mi cuerpo, sino de toda mi vida. Los siguientes meses se convirtieron en un borrón de actividad, pero por primera vez, no era el trabajo lo que consumía todo mi tiempo. Hice cambios radicales, comenzando por contratar una asistente para ayudar a manejar mi carga de trabajo, un gasto que había estado evitando, pero ahora me daba cuenta de que mi salud valía la inversión. Encontré un entrenador personal, Oscar, que no endulzaba las cosas pero tampoco era cruel. Durante nuestra primera sesión, me miró con el tipo de honestidad que me había faltado en mi vida. No estás empezando desde cero, dijo, ajustando mi forma durante un ejercicio básico. Tienes determinación, puedo verlo en tus ojos. Solo vamos a redirigirla de tu trabajo a tu salud. Las primeras semanas fueron brutales, mi cuerpo se rebelaba contra cada cambio, gritando en protesta con cada entrenamiento. Mi mente libraba su propia guerra, luchando contra las nuevas restricciones dietéticas. No más comidas convenientes para llevar que habían sido tanto mi consuelo como mi prisión. Todo tenía que ser planeado, preparado, medido, no solo la comida, sino toda mi vida. Una noche, después de una sesión de entrenamiento particularmente desafiante, le envié un mensaje a la doctora Luna: no puedo hacer esto. Su respuesta llegó rápidamente: ¿no puedes? ¿O no quieres? Recuerda, Catalina, esto ya no se trata de tu hermana. Se trata de elegirte a ti misma. Esas palabras se convirtieron en mi mantra, resonando en mi cabeza durante cada entrenamiento matutino, durante cada sesión de preparación de comidas, durante cada momento en que quería volver a los viejos patrones. Esto se trata de elegirme a mí misma. Por primera vez en mi vida, me estaba poniendo a mí misma primero, y se sentía tanto aterrador como liberador. Mientras tanto, mi familia permanecía envuelta en su burbuja de boda, sus llamadas volviéndose menos frecuentes. Cuando se comunicaban, usualmente era por dinero. Comencé a rechazar sus solicitudes financieras, citando mis nuevos gastos relacionados con la salud. ¿Qué gastos de salud?, se burló Luciana durante una llamada, su voz goteando el desdén familiar. Jenny Craig no es tan caro. No me molesté en explicar sobre el entrenador, el nutricionista o las sesiones de terapia. No merecían saber sobre mi viaje. Esto era mío, cada gota de sudor, cada elección cuidadosa de comida, cada momento de autodescubrimiento me pertenecía. A medida que las semanas se convertían en meses, los cambios se volvieron imposibles de ignorar. Mi ropa comenzó a sentirse más suelta, mi energía se disparó, y por primera vez en años, realmente esperaba con ansias encontrar mi reflejo en los espejos que solía evitar. Pero la transformación física era solo la superficie, debajo, algo mucho más profundo estaba sucediendo. A través de mis sesiones con la doctora Luna, comencé a entender los patrones tóxicos que habían moldeado mis relaciones familiares. Como siempre había sido la responsable, el banco, el saco de boxeo emocional. Como había aceptado su trato porque pensaba que eso era lo que significaba la familia. La familia no significa aceptar el abuso, me dijo la doctora Luna durante una sesión particularmente emotiva. El amor no debería venir con condiciones. 5 meses después de mi transformación, apenas me reconocía a mí misma. Los cambios físicos eran dramáticos, había perdido una cantidad significativa de peso, me había tonificado e incluso había cambiado mi peinado y guardarropa. Pero los cambios mentales, esos eran revolucionarios. Me paraba más derecha, hablaba con más confianza y, lo más importante, había aprendido a establecer límites. Entonces llegó la invitación a una cena familiar en la casa de mis padres, la primera vez que me verían en meses. Mientras estaba parada frente a mi closet esa noche, mi teléfono vibró con el tono familiar de superioridad de Luciana. Mamá dice que vendrás a cenar mañana. Trata de no avergonzarte usando algo demasiado ajustado. Todos sabemos cómo te ves en ropa entallada. Sonreí al teléfono, una sonrisa genuina, no la forzada que había usado durante años para enmascarar mi dolor. Luego alcancé mi compra más reciente, un vestido negro entallado que abrazaba cada nueva curva. Era hora de mostrarle a mi familia la nueva Catalina, estuvieran listos o no.
El sonido de mis tacones resonando contra la acera que llevaba a la casa de mis padres esa noche se sentía diferente, cada paso decidido, confiado, llevándome hacia algo que aún no entendía. Había dedicado tiempo extra a mi apariencia, mi nuevo peinado perfectamente estilizado, mi maquillaje sutil pero favorecedor. El vestido negro se ajustaba como una segunda piel, una manifestación física de mi transformación. Cuando mamá abrió la puerta, solo se quedó mirando, su boca ligeramente abierta. Detrás de ella, podía ver a Luciana congelada en la entrada del comedor, su rostro una mezcla compleja de shock y algo más oscuro. ¿Era ira? ¿O tal vez algo más primario, miedo? Catalina, finalmente logró decir mamá, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Eres realmente tú? Entré, permitiéndome disfrutar este momento más de lo que probablemente debería. Hola mamá. Sí, realmente soy yo. Papá apareció desde la sala de estar, haciendo un doble take cuando me vio. El silencio era ensordecedor, nadie comentó lo bien que me veía, lo saludable que me veía, o me felicitó por mi obvio trabajo duro. En cambio, los ojos de Luciana se entrecerraron, y dio media vuelta, alejándose hacia el comedor como un animal herido. La tensión durante la cena era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Me serví una porción modesta de ensalada y pollo a la parrilla, ignorando la pasta y el pan que habrían sido mis opciones predeterminadas meses atrás. Podía sentir sus ojos sobre mí, observando cada bocado, cada movimiento, como si trataran de resolver un rompecabezas que no sabían que existía. Otra dieta, Catalina, finalmente habló Luciana, su voz goteando una amargura que nunca había entendido completamente. ¿Cuánto tiempo crees que durará esta? Tomé un pequeño bocado de mi ensalada, masticando cuidadosamente, saboreando no solo el sabor sino el momento. Esto era diferente ahora, yo era diferente. No es una dieta, Luciana. Es un cambio de estilo de vida. Claro, resopló, apuñalando su plato. El sonido de su tenedor raspando contra la porcelana me hizo estremecer, una áspera sinfonía de su rabia apenas contenida. Mamá y papá permanecieron inusualmente callados, picoteando su comida e intercambiando miradas preocupadas como si estuvieran viendo una obra para la que no habían ensayado. Me fui temprano esa noche, citando compromisos de trabajo. Mientras conducía a casa, me sentía más ligera, y no solo físicamente. Había sobrevivido a la cena sin caer en viejos patrones, sin disculparme por mi éxito, sin encogerme para hacer que otros se sintieran cómodos. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras me preparaba para el trabajo. No vendrás a mi boda. La voz de Luciana era fría, calculada, diseñada para herir. Me senté en mi tocador, estudiando mi reflejo, no con vergüenza esta vez, sino con creciente fortaleza. ¿Disculpa? ¿Me escuchaste? Ya no estás invitada. Lo arruinarás todo. Exactamente como arruinaría tu boda, Luciana. Mantuve mi voz tranquila, incluso mientras mi mano apretaba más el teléfono. No te hagas la tonta, escupió. Todos los que te conocen, estarán mirándote a ti en lugar de a mí. Estarán hablando de tu estúpida pérdida de peso en lugar de mi día especial. Lo hiciste a propósito, ¿no? No podía soportar que por una vez algo fuera sobre mí en lugar de ti. Escuché su diatriba, sintiendo una extraña sensación de claridad invadirme. Esto era exactamente de lo que la doctora Luna me había advertido, como algunas personas en nuestras vidas se resisten cuando hacemos cambios positivos, como luchan contra nuestro crecimiento porque los obliga a enfrentar su propio estancamiento. Luciana, interrumpí cuando hizo una pausa para respirar, esto no tuvo nada que ver contigo o tu boda. Lo hice por mí misma. Ay, por favor, se rió amargamente. Nunca has hecho nada por ti misma. Siempre has estado demasiado ocupada siendo perfecta en todo lo demás. Antes de que pudiera responder, Luciana colgó. El silencio que siguió se sentía pesado con décadas de verdades no dichas. Inmediatamente conduje a la casa de mis padres, aferrándome a una última y desesperada esperanza de que finalmente verían la razón. Eran mis padres, después de todo, seguramente podrían entender cuán absurda se había vuelto esta situación. Estaba equivocada. Tu hermana tiene razón, Catalina, dijo mamá, retorciéndose las manos mientras nos sentábamos en su sala de estar. La misma sala donde una vez había vendado mis rodillas raspadas, donde había exhibido con orgullo mis premios académicos.
ahora se sentía como una sala de tribunal donde yo estaba perpetuamente en juicio. Este es su día especial, y bueno, tienes que admitir que tu transformación es bastante llamativa. La miré fijamente, sintiendo las últimas hebras de mis ilusiones infantiles deshacerse. ¿Llamativa? Me puse saludable, mamá. ¿Cómo es eso un problema? No seas ingenua, intervino papá, su voz llevando ese tono severo familiar que solía hacerme encogerme. Pero ya no. Sabes exactamente lo que estás haciendo. Todo este cambio es solo otra forma de opacar a tu hermana, ¿no es así? Por favor, la voz de mamá se volvió afilada, cortando el aire como una navaja. Probablemente intentarás conseguirte un marido en la boda, o peor, intentarás robar la atención de Ramón de Luciana. Me sentí como si hubiera entrado en una realidad alternativa bizarra donde volverse saludable era una traición, donde elegirme a mí misma era un acto de guerra contra mi familia. ¿En serio están sugiriendo que bajé de peso y me puse saludable para robarle el novio a mi hermana? Bueno, ¿por qué más lo harías justo antes de su boda?, exigió mamá, sus ojos reflejando no a la mujer que una vez había calmado mis miedos, sino a una extraña que siempre me había visto como competencia para su preciosa Luciana. Me puse de pie, mis manos temblando no de miedo esta vez, sino con una ira justa que nunca me había permitido sentir antes. Tal vez, solo tal vez, lo hice por mí misma. Pero ustedes no entenderían eso, ¿verdad? Porque en esta familia, todo tiene que ser sobre Luciana. Vamos, Catalina, la voz de papá adoptó ese tono condescendiente que había aprendido a odiar, no seas dramática. Solo necesitamos que envíes tu regalo de bodas a través de nosotros, y tal vez sea mejor si te mantienes alejada de la boda. Por el bien de todos. Eso fue todo, la gota que derramó el vaso. Años de favoritismo, manipulación y abuso emocional se cristalizaron en ese momento en perfecta claridad. Una risa amarga escapó de mis labios, sorprendiéndome incluso a mí con su crudeza. Mi regalo de bodas, dije, cada palabra cargando el peso de años de sufrimiento silencioso. ¿Se refieren a los miles de pesos que ya he gastado en esta boda? ¿El dinero que han estado exigiéndome durante meses? ¿Ese regalo? Catalina, comenzó mamá, pero por primera vez en mi vida, la interrumpí. No. Ya terminé. Mi voz era firme, llevando una fuerza que no sabía que poseía hasta ese momento. Terminé de ser su cajero automático. Terminé de ser el saco de boxeo de Luciana. Terminé con todo esto. Salí de su casa sin mirar atrás, con la cabeza en alto. El aire de la noche se sentía diferente de alguna manera, más limpio, más fresco, como si finalmente pudiera respirar apropiadamente por primera vez en años. Mientras conducía a casa, un plan comenzó a formarse en mi mente. Era hora de contar mi historia. Esa noche, sentada frente a mi computadora, mis dedos flotando sobre el teclado, sentí una oleada de emoción, no ira o amargura, sino algo más cercano a la liberación. Comencé a escribir, derramando todo, los años de abuso emocional, la explotación financiera, el drama de la boda. Incluí capturas de pantalla de los crueles mensajes de Luciana, los textos exigiendo dinero y su última cancelación de invitación a la boda. Antes de presionar, publicar, tomé un respiro profundo. Esto no se trataba de venganza, se trataba de finalmente decir mi verdad, de mantenerme en mi poder, de elegirme a mí misma. Se trataba de mostrarles a otros atrapados en situaciones similares que no estaban solos. Dentro de una hora de compartir mi historia, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar con notificaciones. Comentarios, compartidos y mensajes comenzaron a inundar mi bandeja de entrada. Al principio, tenía miedo de mirar, pero cuando finalmente lo hice, me sentí abrumada por el apoyo. Tu hermana suena tóxica, decía un comentario. Estás mejor sin ella. Pasé por algo similar con mi familia, compartió otra persona. Defenderte a ti misma es lo más difícil pero lo más importante que puedes hacer. Entonces llegó la respuesta de Luciana, goteando su sarcasmo característico, bonita escritura creativa, hermanita. Siempre tratando de hacerte la víctima. Esos mensajes son obviamente falsos, y solo está celosa de mi felicidad. Sus amigos rápidamente se reunieron a su alrededor, llamándome buscadora de atención y patética. Algunos afirmaron que había manipulado las capturas de pantalla, sus palabras haciendo eco del mismo tono despectivo que había escuchado toda mi vida. Pero por cada comentario negativo, había docenas de comentarios de apoyo,
cada uno una pequeña llama de validación iluminando la oscuridad en la que había vivido durante tanto tiempo. Me desconecté de las redes sociales, necesitando espacio para procesar todo. El trabajo se convirtió en mi santuario, las hojas de cálculo y las reuniones con clientes eran mucho más simples que el drama familiar. Pero cuando finalmente revisé mis cuentas días después, quedé atónita. La historia se había vuelto viral, tocando miles de corazones, cada compartido un testimonio de cuántos otros habían caminado caminos similares en silencio. Gracias por compartir esto, decía un mensaje, sus palabras trayendo lágrimas a mis ojos. Tu historia me dio el coraje para enfrentarme a mi propia familia tóxica. Finalmente me di cuenta de que merezco algo mejor. Entonces comenzaron las llamadas de Luciana. Las ignoré durante días, pero ella no se rendía. Una noche, mientras preparaba mi cena, pollo a la parrilla con verduras asadas, muy lejos de mis viejos hábitos de comida para llevar, escuché golpes agresivos en mi puerta. Catalina, abre esta puerta ahora mismo. La voz de Luciana resonó por el pasillo, llevando el mismo tono exigente que había usado toda nuestra vida. Me tomé mi tiempo para caminar hacia la puerta, mi corazón acelerado pero mi determinación firme. Cuando la abrí, apenas reconocí a mi hermana. Su rostro estaba rojo, el rímel corrido bajo sus ojos, su imagen perfectamente curada desmoronándose como un castillo de arena en la marea. ¿Cómo te atreves?, gritó, empujándome para entrar a mi apartamento. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Cerré la puerta con calma, aunque mis manos temblaban. Dije la verdad, Luciana. Eso es todo. La verdad. Se rió histéricamente, el sonido rebotando en mis paredes como vidrio roto. Me has hecho parecer un monstruo. La madre de Ramón leyó todo. Está furiosa. Está amenazando con cancelar la boda a menos que me disculpe con ella. Levanté una ceja, notando cómo su voz se quebró en la palabra, ella. ¿Su madre? Ella está. La voz de Luciana vaciló, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose. Ella tiene sobrepeso. Vio lo que dije sobre las vacas gordas, y ahora piensa que soy una especie de persona horrible. ¿No lo eres? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, cargando el peso de años de sufrimiento silencioso. El rostro de Luciana se contorsionó de rabia, pero debajo de ella, vi algo más, miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a perder el control, miedo a enfrentar su propio reflejo en el espejo de la verdad que había sostenido. Necesitas arreglar esto, exigió. Baja esa publicación ahora mismo y escribe que todo fue una mentira. Di que lo inventaste porque estás celosa de mi felicidad. Sacudí la cabeza, sintiendo una calma inesperada apoderarse de mí. No. ¿Qué quieres decir con no? Si no lo haces, nunca más volveremos a hablarte. Una sonrisa se dibujó en mis labios al darme cuenta de que esto se suponía que era una amenaza. ¿Se supone que eso es un castigo, Luciana? ¿Nunca más hablar con la hermana que solo ha sido tu banco personal y tu saco de boxeo emocional? Desagradecida, chilló, sus manos perfectamente manicuradas cerrándose en puños. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí, la interrumpí, mi voz firme. ¿Te refieres a los años de burlas? ¿Las constantes demandas de dinero? ¿Los mensajes crueles? ¿Exactamente por qué debería estar agradecida? Abrí mi puerta, mi gesto claro. Vete, dije firmemente. Y no vuelvas. Se quedó allí, boca abierta en shock, como si nunca hubiera imaginado un mundo donde yo no me doblegara a su voluntad. No puedes hablar en serio. Lo estoy. Vete. Mientras cerraba la puerta en su rostro gritando, sentí algo cambiar dentro de mí. Esto era lo que se sentía la verdadera fuerza, no la falsa fuerza de resistencia que había usado como armadura todos estos años, sino el poder genuino de elegirme a mí misma. Las llamadas de mis padres llegaron después, como sabía que lo harían. Estaban desesperados, diciendo que la boda de Luciana se estaba desmoronando. El lugar estaba reservado, la mitad de los gastos estaban pagados, y los invitados ya estaban haciendo arreglos de viaje. Tienes que arreglar esto, Catalina, suplicó mamá, su voz llevando esa familiar mezcla de manipulación y desesperación. La felicidad de tu hermana está en juego. ¿Y mi felicidad?, pregunté en voz baja, sorprendida por la firmeza en mi voz.
¿Alguna vez les ha importado a alguno de ustedes? Si no arreglas esto, la voz de papá se volvió fría, no tendremos otra opción que desheredarte. Casi me reí, un sonido genuino y liberador que me sorprendió incluso a mí. ¿Desheredarme de qué? ¿De la familia que solo me ha visto como un cajero automático y un saco de boxeo emocional? Les ahorraré la molestia. Ya terminé. Colgué y bloqueé sus números, sintiéndome más ligera con cada toque en la pantalla de mi teléfono. Luego fui a mi closet y saqué el costoso regalo de boda que había comprado para Luciana semanas atrás, un bolso de diseñador que había estado insinuando durante meses. Después de un momento de consideración, tomé mi teléfono y busqué refugios locales para mujeres. Al día siguiente, doné el bolso a un refugio que ayudaba a mujeres a reconstruir sus vidas después de dejar situaciones abusivas. Se sentía correcto, convertir algo que representaba mis relaciones familiares tóxicas en algo que podría ayudar a otros a encontrar su fuerza. Pasaron las semanas, y a través de la vid de parientes lejanos, me enteré de que la boda de Luciana había sido cancelada. Ramón había insistido en que se disculpara con su madre, pero ella se había negado, diciendo que no tenía nada de qué disculparse. Su relación no había sobrevivido al conflicto. Una parte de mí se sentía triste, no por Luciana, sino por la relación que podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Si nuestros padres nos hubieran nutrido a ambas por igual en lugar de crear una dinámica donde el éxito de una hija significaba el fracaso de la otra. Pero como me recordó la doctora Luna durante una de nuestras sesiones, no puedes prenderte fuego para mantener a otros calientes. Mi vida cambió de maneras que nunca esperé. La publicación viral llevó a oportunidades para hablar sobre dinámicas familiares tóxicas y amor propio. Comencé un grupo de apoyo para otros que lidiaban con situaciones similares. Mi historia resonó con la gente porque no se trataba solo de pérdida de peso, se trataba de encontrar la fuerza para elegirte a ti misma cuando todos a tu alrededor están exigiendo que los elijas a ellos. Estos días, cuando me miro en el espejo, veo a alguien de quien estoy orgullosa. Sí, estoy más saludable y en mejor forma que nunca, pero eso es solo la superficie. La verdadera transformación ocurrió en los momentos silenciosos, en aprender a valorarme a mí misma, en establecer límites, en entender que la verdadera familia, ya sea de sangre o elegida, te construye en lugar de derribarte. A veces, tarde en la noche, me pregunto si Luciana y mis padres alguna vez entendieron lo que perdieron. No su cajero automático, no su saco de boxeo emocional, sino una hija y hermana que habría hecho cualquier cosa por ellos si tan solo me hubieran amado por quien era. Pero esa es su pérdida, no la mía. Estoy demasiado ocupada viviendo mi mejor vida para preguntarme por mucho tiempo. En cuanto a ese regalo de boda, ese costoso bolso de diseñador, me enteré de que lo está usando una sobreviviente de violencia doméstica que acaba de conseguir su primer trabajo corporativo. Necesitaba un bolso profesional para las entrevistas, y ahora tiene uno. A veces los mejores finales no son los que planeamos, son los que nos ayudan a convertirnos en quienes siempre estuvimos destinados a ser. El viaje no se trató solo de perder peso o enfrentarme a mi familia. Se trató de encontrar mi voz, mi valor y mi fuerza. Se trató de aprender que a veces las decisiones más difíciles, como alejarse de relaciones tóxicas, son las que nos liberan. Y lo más importante, se trató de descubrir que el amor que había estado buscando desesperadamente de otros había estado dentro de mí todo el tiempo, esperando a que me eligiera a mí misma. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida. Ya que a veces los momentos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.